Bueno, ¿qué tal? Vamos con esas noticias, con esas más que noticias, para estar actualizados en el día de hoy. Un día que cada vez es más agitado porque las horas pasan y el mercado se acaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este Más que Noticias, ¿no? Esas noticias, como siempre, que no te puedes perder si quieres estar informado al final de nuestro gran club, que es el Fútbol Club Barcelona. Bueno, el Barça quiere solucionar el caso de Dembélé antes del cierre de mercado de fichajes de invierno. Tiene un ultimátum de hace semanas de Dembélé encima de la mesa. Ya le dijeron en varias ocasiones esto es lo que hay, o renuevas o te vas. No es nuevo esto, no lo vamos a contar aquí con bombo y platillo porque, bueno, a pesar de que se esté contando así, la realidad es que hace semanas que se viene diciendo en todos los medios convencionales y de todo el mundo, pues lo que pasa con la situación de Dembélé, ¿no? Tiene dos opciones: renovar a la baja o marcharse en este mercado de invierno, ¿no? Siempre y cuando pues venga un club y tal y le pague la ficha a un precio modélico, que es lo que dijimos el otro día, ¿no? Entre 20 y 25 millones, o inclusive se aceptaría algún trueque, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por algún futbolista interesante. Lo que está claro es que el caso de Dembélé da los últimos coletazos y deberíamos saber algo, repito, en las próximas 48 horas, un tiempo límite que el Barça necesita para poder maniobrar. Recordar que si se quieren hacer incorporaciones, todo depende de lo que pase con el extremo francés. La Fiorentina ha anunciado el fichaje del delantero brasileño que sonó muy fuerte para el Barça, Artur Cabral. 15 millones ha pagado la Fiorentina al Basilea, y el que sonó en su día para ser punta del Barça, recordar que lo propuso Deco, bueno, pues al final ficha por la Fiorentina para suplir la baja de Vlahovic, que como todos sabéis se ha ido a la Juventus. No era culé Artur Cabral, quizá no es una noticia del Barça, pero es curioso que al final este delantero vaya a dar el salto a un equipo más grande como puede ser la Fiorentina y podamos tenerlo más cerquita, para mirar a ver si de verdad era tan bueno o era todo más un poco humo. Duro revés para Morata, y es que su entorno se ha llevado pues un gran golpe, sobre todo también el delantero madrileño. Tenía mucha ilusión con llegar al Barça, estaba prácticamente ya pensando, ¿no? Incluso yo que sé qué dorsal me voy a poner, estaba muy ilusionado con su posible llegada, no como yo en este caso, ya lo sabéis, no quiero a Morata en el Barça. Y en Italia ya dan por descartado el tema del delantero de la Juventus. Todo el mundo dice que va a seguir allí, que todo está caído, que la operación no va a ir hacia adelante, porque el Atlético de Madrid se niega a ceder, punto número uno, quiere dinero por Morata, y tampoco, evidentemente, quiere, pues, de alguna manera reforzar un rival directo por esa cuarta plaza de la Liga. Ya sabéis que ni Barça ni Atlético están especialmente bien, así que Morata va a haber disminuido sus minutos también en la Juventus, porque la llegada de Vlahovic previsiblemente lo hace relegarlo al banquillo. Veremos si Morata al final se mueve hacia algún lado o si queda alguna esperanza con el Barça, pero repito, en todo caso todo el mundo lo da por caído, así que nos despedimos de la opción Morata. Esta mañana Pedri y Lenglet se han visto por la ciudad deportiva del Barça, han ido a entrenarse a pesar de que era fin de semana, y estuvo también Eric García, que estuvieron recuperándose de su lesión. La implicación de los futbolistas, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Pues yo que sé, si no eres titular, como puede ser Lenglet, o si necesitas coger ritmo, como puede ser Pedri, a pesar de ser días libres, días festivos, pues van a la ciudad deportiva a entrenarse, a ponerse en forma, porque saben que lo que viene al Barça, oye, pues no es fácil. Tenemos un Tourmalet bastante interesante, cargado de un calendario difícil y de equipos bastante complicados. Ha sonado muy fuerte en las últimas horas que el consejero delegado del Barça, Ferran Reverter, habría propuesto un proyecto al presidente Joan Laporta de ceder el 49% de la propiedad del club a empresas diferentes y grupos de inversores, y que el Real Madrid le gustaría que esta opción se llevase a cabo, irían de la mano, ¿no? Lo ha informado el ABC, y parece ser que aún así el club, el 51% seguiría siendo de los socios, y este modelo financiero o de club sería semejante al que tiene a día de hoy el Bayern, ¿no? Y esto al final les puede hacer competir en el Bayern, pues a nivel de sueldos y de fichajes, con los grandes clubes de Europa, con los grandes clubes Estado. Dice todo el mundo que a la larga será inviable que los clubes sean de los socios, porque, bueno, pues con todo lo que hay de los petrodólares y las historias estas, los multimillonarios metidos en el fútbol, parece ser que pues van a tener que hacer algún cambio. Y Reverter habría propuesto
esta manera de privatizar, entre comillas, el 49% de las acciones del club y así, pues, que el peso estuviese repartido, que no todo dependiese de los socios, sino pues que también hubiese un grupo inversor ahí poniendo dinero a mansalva. A mí, sabéis, que yo opino de esto, no me gusta. Yo creo que el Barça debe ser de los socios siempre, que es la esencia que nos ha mantenido siempre y que además nos hace un poco diferentes también, pero entiendo también que se busquen vías para intentar competir con los clubes de Estado, que cada día estamos más lejos y se ve ya, ¿no? Los grandes nombres y todo, no podemos competir ni siquiera en salario, pero espero que hayan otras vías, que no sea el hecho de vender la mitad del club. A mí personalmente no me hace mucha gracia. El Barça femenino va a tener nuevo patrocinador y es que se están poniendo las pilas, con los patrocinadores. Allianz, parece ser, aseguradora Allianz, apunta a ser el nuevo patrocinador del Barça femenino. Recordar que Stanley Tools, que era el antiguo, ponía 3,5 millones y se habla de que Allianz podría poner el doble. Un patrocinador además que tiene un prisma internacional mucho más grande, mucho más nombre. Allianz, quien no conoce a las aseguradoras Allianz, y que estaría dispuesto a vestir al Barça femenino, que es el mejor equipo del mundo y que debe tener pues la mejor publicidad del mundo, claro que sí. Y bueno, a la espera de que se haga oficial el tema de Adama Traoré, ya han salido nuevos rumores de que el Barça y el Madrid se estarían peleando por la nueva perla del Mónaco que se llama Tchouaméni o algo así. Parece ser que los dos gigantes del fútbol español están acercando al entorno del medio centro, pero vamos, no entiendo mucho estos movimientos, o si son más bien rumores, porque evidentemente el Barça a día de hoy no está en disposición de pagar 40 o 50 millones que dicen que valdría el joven mediocentro del Mónaco, Tchouaméni, que al parecer es de corte defensivo, un pulmón, un músculo en medio del campo, interesa a varios clubes también de la Premier, pero el Madrid en principio estaría más cerca en esta carrera a la que parece ser, todo el mundo dice, se ha unido el Barça. Y nada, cortito y al pie, como siempre, el fin de semana hay menos cosas, pero siempre hay que estar actualizado. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, bueno, pues me dejas un like. Si quieres seguir informándote del Barça, bueno, pues te suscribes, que cada día somos más y estamos muy contentos de seguir creciendo. Y, como siempre, pues abajo en los comentarios leo tu opinión. A ver qué me quieres contar o qué opinas de estas novedades. Recordaros que Camiseta Go, tenéis todas las camisetas que queráis con nuestro código MQP y que además, si quieres participar en nuestra Liga Fantasy, abajo en la descripción tienes el link para hacerlo. Fichaje, liga, picarte con los colegas, nunca está de más, siempre está entretenido. Ya está, te dejo en paz, que pases un buen finde. Hasta luego.